Sean todos bienvenidos a este canal de historias de terror. Por favor, recordá dejar tu like y comentar para que estas historias puedan llegar más lejos a otros fanáticos como nosotros. Personalmente, voy a estar leyendo todos los comentarios para saber si te gustó este relato. No olvides suscribirte. Es muy importante para que no te pierdas ninguna de las historias que serán subidas. Ahora, comenzamos con este relato. Espero que lo disfruten tanto como yo al leerlo. El ceremonial. Relato de H.P. Lovecraft. Me hallaba lejos de casa, y el encanto del mar oriental me tenía fascinado. Ya caía la tarde cuando la oí por primera vez, al estrellarse contra las rocas. Me percaté entonces de lo cerca que estaba de mí. Se encontraba al otro lado del monte, donde las siluetas de unos sauces retorcidos se recortaban contra un firmamento lleno de estrellas. Como mis padres me habían pedido que fuese a la vieja ciudad que estaba más allá, seguí mi camino en medio de aquel abismo de nieve recién caída, por una senda que parecía ascender en solitario hacia Aldebarán, que titilaba entre los árboles, para descender a continuación a esa vieja ciudad en donde nunca había estado, pero con la que sí he soñado tantísimas veces a lo largo de mi vida. Era el día de invierno, esa jornada que los hombres ahora denominan Navidad, aunque en lo más hondo de su ser sepan que ya se celebraba cuando no existía todavía Belén, Babilonia, Memphis o la propia humanidad. Así pues, era el día de invierno, y yo llegaba por fin al antiguo pueblo marinero donde había vivido mi raza, guardiana del ceremonial de tiempos pretéritos, incluso durante las épocas en que estuvo prohibido. Llegaba al pueblo viejo, cuyos habitantes habían ordenado a sus hijos y a los hijos de estos que celebrasen el rito una vez cada 100 años, para que jamás fuesen olvidados los arcanos del mundo primigenio. Mi raza era muy vieja. Lo era ya cuando vino a colonizar estas tierras hace 3 siglos. Y mi pueblo era extraño. Eran solapados y furtivos. Venían de los insolentes jardines meridionales. Hablaban otra lengua antes de haber aprendido la de los pescadores de ojos azules. Mi pueblo ahora estaba desperdigado por el mundo y se reunía únicamente para compartir rituales y arcanos que ningún otro ser viviente podía entender. Yo era el único que aquella noche volvía antiguo al pueblo pesquero, como ordenaba la tradición, pues solo la recuerdan el pobre y el solitario. Fue entonces, tras remontar la cuesta del monte, cuando dominé la vista de Kingsport, aletargado en el frío nocturno nevado, con sus viejas veletas, sus campanarios, sus tejados y chimeneas. Los muelles, los puentes, los sauces y los camposantos. El dédalo sin fin de calles abruptas, angostas y retorcidas, que serpenteaban hasta lo alto de la colina donde se hallaba el centro de la ciudad, rematado por una pintoresca iglesia, que el tiempo parecía no haberse atrevido a tocar. Una multitud de casas coloniales se arracimaban en todos los sentidos y niveles, como las variopintas construcciones de madera de un crío. Las alas grises del tiempo parecían sobrevolar los tejados y las bohardillas cubiertas de nieve. Las farolas y las ventanas emitían a través de la oscuridad unos reflejos que se unían con Orión y las estrellas primordiales, y el mar rompía sin cesar contra los desvencijados muelles, ese mar del que emergió nuestro pueblo en épocas pretéritas. Junto al camino en la cima de la cuesta se alzaba una colina yerma barrida por el viento. Enseguida vi que aquello era un camposanto en donde las lápidas negras brotaban de la nieve como si fueran las uñas melladas de un colosal cadáver. El camino sin ninguna huella de tráfico estaba solitario.
Únicamente me parecía oír a ratos unos chirridos como de un patíbulo agitado por el viento. En 1692 ahorcaron a 4 de mi raza, acusados de brujería. Cuando la carretera comenzó a descender hacia el mar, aguzé el oído por si percibía el alegre bullicio de los pueblos al anochecer, pero no capté nada. Recordé entonces las fechas en las que estábamos. Se me ocurrió que quizás el viejo pueblo puritano conservaría las costumbres navideñas, tan ajenas a mí, y que la gente estaría dedicada a rezar en silencio. Así pues, abandoné toda esperanza de oír la algazara normal de estas festividades. No busqué más viajeros con la mirada y reanudé mi camino. A un lado y a otro, fui dejando detrás de mí las silenciosas casas de campo con las luces ya encendidas. Después, me adentré entre los oscuros muros de piedra, en los cuales el aire salobre hacía oscilar los carteles chirrantes de antiguas tiendas y tabernas marineras. Los extraños alabones de las puertas, metidas en los soportales, refulgían a lo largo de los desiertos callejones y reflejaban la escasa luz que escapaba a las angostas ventanas con visillos. Llevaba el mapa de la ciudad y sabía dónde se hallaba la casa de mi pueblo. Me habían dicho que me reconocerían y que me hospedarían, pues la tradición del pueblo goza de una vida muy larga. Así pues, apreté el paso y entré en Back Street hasta que salí a Circle Court. Continué luego por Green Lane, única calle asfaltada de la ciudad, que desemboca detrás del edificio del mercado. El antiguo mapa aún valía, y no me topé con ninguna dificultad. En cambio, me habían mentido en Arkham cuando me dijeron que había tranvías. Yo al menos no vi entramado alguno de catarinas por ninguna parte. En cuanto a los raíles, tal vez los cubriese la nieve. Me alegré de tener que caminar, pues, desde el monte, la ciudad revestida de blanco me había parecido muy bella. Además estaba impaciente por tocar a la puerta de mi gente, por llegar a esa séptima casa de Green Lane, en el lado izquierdo de la calle, de tejado puntiagudo y 2 pisos, que se remontaba a fechas anteriores a 1650. Había luz en el interior y todo se conservaba exactamente como debió ser en aquella época, por lo que pude entrever a través de la vidriera de rombos de la ventana. El piso de arriba se inclinaba por encima del angosto callejón, donde crecía la hierba y casi rozaba el edificio situado enfrente, que también se inclinaba peligrosamente hacia adelante, de manera que se formaba casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños del umbral estaban bien limpios de nieve. No había aceras, así que muchas de las casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle y para llegar a ellas había que subir un doble tramo de escaleras con barandilla de hierro. Era un escenario realmente pintoresco y tal vez se me antojó tan raro porque yo era forastero en Nueva Inglaterra, pero me gustaba y me había parecido aún más encantador si hubiese visto pisadas sobre la nieve, gente en las calles y alguna ventana con los visillos sin echar. Al golpear con el antiguo aldabón de hierro, sentí de pronto una alarma. Se despertó en mí un temor que fue cobrando cuerpo, tal vez debido a la rareza de mi gente, al frío nocturno o al imponente silencio que reinaba en la vieja ciudad de costumbres extrañas. Cuando se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso en respuesta a mi llamada, me estremecí de veras, porque no había oído pasos en el interior, pero enseguida se me pasó el sobresalto, pues el anciano que me acogió, vestido con ropa de calle y en zapatillas de andar por casa, tenía un semblante amable que me ayudó a recobrar mi seguridad. Pese a que me dio a entender por señas que era sordomudo, escribió con su punzón en una tablilla de cera que llevaba encima una extraña y antigua frase de bienvenida. Me indicó con un gesto una estancia baja iluminada por velas,
Tenía gruesas vigas de madera y un escaso pero sólido mobiliario de siglo XVI. El pasado aquí recobraba vida y no faltaba detalle alguno. Me sorprendió la chimenea, cuya campana parecía una caverna. Había también una rueca sobre la que se inclinaba de espaldas a mí, con afán pese al día, que era una anciana vestida con ropas holgadas y un bonete de paño. Reinaba una humedad indefinida en la habitación, por lo que me sorprendió que no hubiesen encendido un fuego. Había un banco de respaldo alto colocado de cara a la fila de ventanas con cortinas de la izquierda. Me pareció que alguien estaba sentado en él, aunque no estaba seguro. Nada de lo que veía allí me gustaba y sentí temor una vez más. Mi inquietud fue en aumento porque, cuanto más miraba el suave rastro del anciano, más asquerosa se me antojaba su suavidad. No pestañeaba y su color se parecía demasiado a la cera. Finalmente me convencí firmemente de que aquello no era en realidad un rostro, sino una careta realizada con una endemoniada pericia. Entonces, sus manos flácidas, curiosamente enguantadas, escribieron con una asombrosa soltura sobre la tablilla para decirme que debía guardar un rato antes de ser guiado al lugar donde se celebraría el ritual. Me indicó una silla, una mesa, una pila de libros y salió de allí. Al hojear los libros, comprobé que se trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaban el viejo tratado de maravillas de la naturaleza, de Morrister, el terrible Suducismus Triumphatus, de Joseph Glalvin, publicado en 1681, la espantosa Diamantoria de Remington, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el incalificable Necronomicon del loco Abdul al-Zared, en la excomulgada traducción latina de Olaus Wormius. Este era un libro que yo jamás había tenido entre las manos, pero había oído decir cosas monstruosas sobre él. Nadie me habló. Los aullidos del viento en el exterior y el giro de la rueca, mientras la anciana seguía hilando sin decir nada, eran lo único que alteraba el silencio. Tanto en la habitación como en aquella gente y aquellos libros, me creaban una extraña impresión de anormalidad e inquietud. Sin embargo, como se trataba de una antigua tradición de mis ancestros, en virtud de la cual me habían convocado para aquella conmemoración, pensé que debía esperarme las cosas más sorprendentes. Así pues, me puse a leer. Me interesaba un tema que había encontrado en el Necromicon, y de pronto me percaté de que aquella lectura me encogía el corazón. Se trataba de una leyenda demasiado horrenda para la razón y la conciencia. Entonces tuve un sobresalto. Al oír cómo se cerraba una de las ventanas situadas delante del banco de respaldo alto, era como si la hubiesen abierto sigilosamente. Acto seguido se oyó un rumor que no procedía de la rueca, pero no pude distinguirlo bien porque la vieja trabajaba sin descanso, y en ese preciso instante el viejo reloj se puso a dar la hora. La idea de que había personas sentadas en el banco se me fue entonces de la cabeza, y me enfrasqué en la lectura hasta que el anciano volvió ahora con botas, vestido con ropas antiguas y muy holgadas. Entonces se sentó en ese mismo banco, y ya no pude verlo más. Aquella espera era irritante, y el libro impío que tenía entre las manos me inquietaba aún más. Al sonar las 11, el viejo se levantó, se acercó a un arcón que había en un rincón, sacó 2 capas con capucha, se puso una y envolvió con la otra a la anciana, que en ese instante dejó de hilar. Luego ambos fueron hacia la puerta. La mujer arrastraba una pierna. Tras coger el libro que había estado leyendo yo, el viejo me hizo una seña y se cubrió su rostro inmóvil, o su careta con la capucha. Salimos a la tétrica y enredada red de callejuelas
de aquella ciudad asombrosamente antigua. A partir de ese momento, las luces fueron apagándose una tras otra, detrás de los visillos de las ventanas. Sirio contempló entonces la multitud de figuras encapuchadas, que salían en silencio de todas las puertas y formaban una larga procesión a lo largo de la calle, hasta llegar más allá de los chirriantes carteles, de los edificios de vetustos tejados, de los fabricados con bardal, y de las casas con ventanas de vidrieras de rombos. La procesión fue por empinados callejones, cuyas casas enfermas se apuntalaban unas a otras o se caían juntas. Atravesó plazas, atríos de iglesias, y los faroles de la muchedumbre compusieron vertiginosas y fantásticas constelaciones. Yo iba junto a mis guías mudos, en medio de aquella multitud silenciosa. Iba empujado por codos que me parecían de una blandura sobrenatural, espachurrado por panzas y pechos anormalmente pulposos, y pese a ello seguía sin ver una sola cara ni oír una voz. Las espectrales columnas iban ascendiendo por las cuestas sin fin, y todos se iban apiñando conforme se acercaban a los sombríos callejones, que iban a parar a la cumbre, dentro de la ciudad, donde se alzaba una enorme iglesia blanca. Yo ya la había visto desde lo alto del camino. Cuando me detuve a contemplar Kingsport, bajo las últimas luces del atardecer, me sobrecogió imaginar que Aldebarán habría temblado un instante por encima de su fantasmal torre. Había un espacio despejado en torno a la iglesia. Era en parte el camposanto parroquial y en parte una plaza a medio pavimentar, bordeada por unas lobregas de tejados puntiagudos y aleros temblorosos. El viento azotaba y barría allí la nieve. Los fuegos fatuos bailaban sobre las tumbas, dejando ver un espeluznante espectáculo sin sombras. Más allá del camposanto, donde no quedaban ya casas, pude ver nuevamente cómo las estrellas titilaban sobre el puerto. El pueblo era invisible en aquella negrura. Solo de vez en cuando se veía algún farol meciéndose por las serpenteantes callejas, delatando algún rezagado que corría para alcanzar a la muchedumbre que ahora entraba en silencio en la iglesia. Aguardé a que todos acabasen de cruzar el pórtico y terminasen así a los empujones. El viejo me tiró de la manga, pero yo estaba decidido a entrar el último. Franqueamos el umbral y entramos en el abarrotado y oscuro templo. Me giré para mirar hacia el exterior. La luminiscencia del camposanto parroquial derramaba un malsano resplandor sobre la plaza pavimentada. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. Aunque el viento hubiese barrido la nieve, aún quedaban rodales sobre el camino que conducía al pórtico, y para mi asombro no descubrí ni una huella de pies, ni siquiera de los míos. Sobre aquella nieve la iglesia apenas estaba iluminada, pese a todas las luces que habían entrado, pues la mayoría de la multitud había desaparecido. Todos caminaban por las naves laterales, sorteando los bancos, hacia una abertura que se abría al pie del púlpito, y entraban por ella sin hacer ningún ruido. Avancé en silencio. Me adentré en la abertura y me puse a bajar por los gastados peldaños que conducían a una lobrega y sofocante cripta. La cola sinuosa de la procesión era larguísima. Ver a todos moverse en el interior de aquel venerable sepulcro me pareció realmente horrendo. Entonces vi que el suelo de la cripta tenía una abertura más, por la que también se deslizaba la muchedumbre. Poco después, todos estábamos bajando por una escalera detestable, por una angosta y húmeda escalera de caracol, impregnada de un peculiar color, que se enroscaba vuelta tras vuelta
en las entrañas de la tierra, entre muros de bloques chorreantes tallados en piedra y yeso que se desmenuzaba. Era una silenciosa y horrenda bajada. Al cabo de mucho rato, vi que los peldaños ya no estaban construidos a base de piedra y en argamasa, sino que estaban tallados a la roca viva. Lo que más asombro me producía era que los miles de pies no produjesen ningún ruido o eco. Tras un descenso que se me hizo eterno, vislumbré unos pasadizos laterales o túneles que, desde desconocidos nichos de negrura, conducían a este misterioso acceso vertical. Aquellos pasadizos pronto se hicieron demasiado numerosos. Eran como irreverentes catacumbas de aspecto amenazador, y el olor agrio de putrefacción que despedían aumentó hasta ser del todo insufrible. Probablemente habíamos bajado hasta el pie de la montaña, tal vez estuviésemos por debajo incluso del nivel del Kingsport. Me aterraba pensar en la antigüedad de aquella población infecta, socavada por aquellos subterráneos corrompidos. Luego vi el resplandor purpúreo de una tenue luz y oí el insidioso murmullo de las tenebrosas aguas. Sentí de nuevo un escalofrío porque no me gustaban las cosas que estaban ocurriendo aquella noche. Ojalá que ninguno de mis antepasados hubiese exigido mi presencia en un ritual de aquella clase. En cuanto a los peldaños y los pasadizos se ensancharon, hice otro descubrimiento. Oí el doliente tono burlón de una flauta. Entonces, de repente, se extendió ante mí el paisaje sin fin de un mundo interior. Era una gigantesca costa fungosa iluminada por una columna de fuego verdoso, bañada por un vasto río aceitoso que meneaba de unas horrendas e insospechadas cimas, y corría a unirse con los negros abismos del entorno océano. Agotado, con la respiración entrecortada, contemplé aquel tártaro profano de resplandor enfermizo y aguas mucilaginosas. La multitud encapuchada formó entonces un semicírculo en torno a la columna de fuego. Era el ritual del invierno más antiguo que el género humano y destinado a sobrevivirle. El rito primigenio que prometía el solsticio y la primavera después de las nieves, el rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. En aquella caverna estigia vi cómo todos ejecutaban el rito y adoraban la repugnante columna de fuego, y arrojaban al agua puñados de viscosa vegetación que relucía con una luminiscencia pálida y verdosa. También vi fuera del halo de luz un bulto amorfo y achaparrado que tocaba la flauta de un modo nauseabundo, y mientras la criatura monstruosa tocaba sus sones, también me pareció oír unas notas apagadas en las fétidas tinieblas, donde no podía ver nada. Sin embargo, lo que más me espantaba era la columna de fuego. Era como un surtidor volcánico que emanaba de las negras profundidades. No proyectaba sombras como cualquier llama normal y bañaba las rocas salitrosas con una especie de sucio y panzoso verdor. Aquella combustión bullente no generaba calor, sino solo la viscosidad de la muerte y la putrefacción. El viejo que me había guiado hasta allí se deslizó ahora hasta situarse junto a la horrenda llama y ejecutó unos rígidos ademanes rituales hacia el semicírculo que lo contemplaba. En ciertos momentos del ceremonial, los asistentes rindieron homenaje de acatamiento, sobre todo cuando alzó sobre su cabeza aquel odioso necromicón que llevaba. Yo también participé en las reverencias, pues había sido llamado a esta ceremonia conforme a los escritos de mis antecesores. Después, el viejo hizo una seña al que tocaba la flauta en la penumbra y cambió el débil zumbido por un tono más audible, que provocó un horror inimaginable e inesperado. A punto estuve de desmayarme sobre el fango de la tierra, vencido por un espanto que no venía de este mundo ni de ningún otro.
sino de los espacios enloquecedores que existían entre las estrellas, en la inconcebible oscuridad más allá del gangrenoso fulgor de la fría llama, en las tártaras, regiones a través de las cuales el río olaginoso, extraño e insospechado, serpenteaba. Surgió bailando rítmicamente una horda de mansas criaturas híbridas, con alas que ningún ojo ni ninguna mente en su sano juicio jamás ha podido contemplar. No eran cuervos, ni topos, ni cornejas, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en estado de descomposición, sino algo que no logro ni debo recordar. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose con sus pies palmeados y con sus alas membranosas. Cuando llegaron hasta la multitud de ofreciantes, las figuras encapuchadas se agarraron a ellos, los montaron a horcajadas y se alejaron cabalgando, uno tras otro por encima de aquel tenebroso río, hacia unos pozos y galerías donde unos venéreos ponzoñosos alimentan el fragoroso y horrible caudal de oscuras cataratas. La vieja de la rueca se había ido con los otros, pero el viejo se había quedado porque yo no quise cabalgar sobre una de aquellas bestias como los demás. El flautista amorfo también había desaparecido, pero dos de aquellas criaturas permanecían allí aguardando con paciencia. Al negarme a cabalgar, el viejo sacó su punzón y su tablilla y me dijo por escrito que era el auténtico delegado de mis antepasados. Ellos habían establecido el culto al invierno en aquel venerable lugar, que se había decretado que yo debía regresar allí y que aún tenían que celebrarse los misterios más arcanos. Escribió eso con un estilo muy antiguo. Yo aún estaba vacilando cuando sacó de sus amplios ropajes un sello y un reloj con el escudo de armas de mi familia, para demostrarme que todo lo que había dicho era cierto. Pero la prueba era horrenda, pues yo sabía por ciertos documentos muy antiguos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en el año 1698. Poco después el viejo se echó hacia atrás la capucha y me mostró el parecido familiar de su rostro, pero aquello hizo que yo me estremeciese, pues estaba convencido de que se trataba únicamente de una diabólica careta de cera. Las dos criaturas voladoras aguardaban y arañaban ya inquietas los líquenes del suelo. Entonces me di cuenta de que el viejo estaba a punto de perder la paciencia cuando una de las bestias comenzó a moverse y a alejarse de allí. El viejo se giró rápidamente y lo detuvo. Al hacerlo, la rapidez del movimiento hizo que se le desprendiese la careta que llevaba en el lugar correspondiente de la cabeza. Entonces, cuando vi que aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra y yo, me tiré al fondo de lo laginoso del río con la esperanza de que sin duda llegaría por alguna cavidad al lecho del océano. Me zambullí en aquel jugo corrupto de las entrañas de la tierra antes de que mis gritos enloquecidos pudiesen atraer sobre mí las legiones de cadáveres que se escondían en aquellos hediondos abismos. En el hospital me dijeron que me habían encontrado al amanecer en el puerto de Kingsport, casi congelado, agarrado a un madero que me había salvado la vida. Me contaron que la noche anterior me había extraviado por los acantilados de Orangeport, lo cual se había podido deducir por las huellas que se descubrieron en la nieve. No hice comentarios. Mi cabeza era una confusión. Nada coincidía con mi experiencia de la víspera. Los ventanales del hospital daban a un paisaje de tejados, de los cuales apenas una quinta parte como mucho podía considerarse antiguo. Las calles retemblaban con el estrépito de tranvías y automóviles. Me insistieron en que estaba en Kingsport, lo cual no pude negar.
Al ver que caía en un estadio de delirio al saber que el hospital se encontraba cerca del cementerio parroquial de Central Hill, me trasladaron al hospital St. Mary de Arkham, donde me atendieran mejor. Aquello me gustó, pues los médicos tenían una mentalidad más abierta y me ayudaron porque gracias a sus gestiones pude conseguir un ejemplar censurable Necromicon de Alzred, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Mixtonic. Me dijeron que sufría una especie de psicosis y estuvieron de acuerdo en que el mejor método de disipar las obsesiones que acosaban mi cerebro era agotarme a base de permitirme profundizar en el tema. De este modo llegué a leer aquel espantoso capítulo y me estremecí por partida doble, ya que no era nuevo para mí. Ya había visto lo que contaba, dijeran lo que dijesen las huellas de mis pies, y era mejor olvidar el sitio donde había sido testigo de ello. Durante el día nadie me lo recordaba, pero mis sueños son de pesadilla a causa de ciertas frases que no me atrevo a reproducir aquí. Tal vez sí citaré solo un párrafo, lo traduciré lo mejor que pueda de este latín vulgar, macarrónico, en que está escrito. Las cavernas inferiores, escribió el loco Alzared, son insondables para los ojos que ven, pues sus prodigios son extraños y terribles. Maldita la tierra donde los pensamientos muertos reencarnan en una nueva y singular vida. Maldita el alma que no habita en ningún cerebro. Con gran sabiduría dijo Ibn Shashbat, que bendita sea la tumba donde no han enterrado a ningún hechicero, y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas, pues desde la antigüedad se dice que el espíritu vendido al demonio no tiene prisa por abandonar la envoltura de la carne, sino que alimenta e instruye al gusano que la roe hasta que, de la putrefacción, nace una nueva vida espantosa. Y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra la aumentan con sigilo para hostigarla, haciéndose monstruosas para infestarla. En secreto, se excavan inmensas galerías donde deberían ser suficientes los poros de la tierra, y unas criaturas que solo deberían arrastrarse han aprendido a caminar. Fin de este relato. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al leerla. Pronto nos encontraremos en la siguiente aventura. Hasta entonces, felices pesadillas.